Entonces, buenas tardes nuevamente. Qué pena por los inconvenientes, pero justo ya sobre las 13 se fue precisamente el internet. Bueno, entonces en el día de ayer habíamos visto un poquito acerca de los gráficos, habíamos quedado en temas de gráficos, perdón, el día de ayer, el día viernes, sobre temas de gráficos, habíamos visto gráfico combinado, sobre, creo que la pregunta fue de Karen, si mal no recuerdo, si la tablita que estaba acá se podía colocar dentro de la torta. Estuve revisando y no encontré ninguna opción de que se pueda agregar. Probablemente o bueno, quizás entendería que esta tablita quedó acá a manera de un recorte, de una imagen, o probablemente versiones anteriores lo permitían, actualmente no. Pero pues la verdad, dar la respuesta concreta de si antes lo permitían sería mentiroso decir que sí, pero hasta donde busqué en la información para, pues, de las versiones más recientes, no encontré ninguna alternativa. Eh, Diciendo de una vez esto, ya habíamos visto pues distintos tipos de gráficos, especialmente pues el combinado que tenía la utilidad de presentar, eh, valga la redundancia, gráficamente distintos tipos de valores, llámense en valores numéricos, valores porcentuales, o en diferentes escalas, si digamos hablamos de valores muy pequeños y valores muy grandes, en una sola gráfica con dos distintos tipos de series. En este caso, cuando digo series, es dos tipos distintos de presentación para cada una de las series. Podríamos decir que para aquí en el caso de los porcentajes se podría utilizar una línea con marcadores que son puntos, y para el caso de los valores se podría usar una a través de un gráfico de barras. Eso hasta el día de el viernes, pues era lo que habíamos visto básicamente. Eh, por aquí hay una opción que se llama, bueno, por aquí en la hoja gráfica de líneas suavizadas, esta gráfica en particular, vamos a verla rápidamente, tiene como ventaja que es muy utilizada para en casos en los que se hacen pronósticos, llámense pronósticos de ventas, pronósticos de eh, ingresos, pronósticos de demanda, bueno, etc. Estas gráficas de líneas suavizadas pertenecen al grupo de los gráficos de líneas de dispersión. ¿Cómo se emplea? Pues básicamente es seleccionar el conjunto de datos y dirigirnos hacia la opción de insertar en el apartado de dispersión. ¿Todos me escuchan en estos momentos o de casualidad se me habrá ido el internet? No, creo que no. En el apartado de No, señor, dispersión, te escucho. gracias. En el apartado de dispersión, que es este que está acá, vamos a tomar la que tiene unas líneas que dice dispersión con líneas suavizadas. La mayoría de estas gráficos de dispersión se utilizan para analizar precisamente temas estadísticos que hacen referencia a lo que les mencionaba hace un momento. A esta tablita de acá yo le voy a decir, mire, coloquémosle la etiqueta de datos para que me aparezcan los valores respectivos, y le voy a indicar también, eh, le voy a indicar también, ah, voy a decirle también si yo quiero cambiar el sentido de orientación de este eje, es decir, colocarlo en la posición vertical. Yo simplemente debo darle doble clic a dicho eje y me aparecen acá unas opciones que dicen que son darle formato a eje. En ese darle formato al eje aparece, eh, debe aparecer, no, perdón. Entonces vayámonos aquí a la opción que se dice tamaño y propiedades, la que está enseguida de la barrita. En tamaño y propiedades hay una que nos indica dirección del texto, que en este caso está distribuido de forma horizontal. Y aquí en esta forma horizontal
Vamos a decirle que vamos a dejar el texto girado a 270 grados para que el texto arranque desde la parte de abajo y escale hasta arriba. Al darle esa opción, notemos que aquí el texto pues toma la posición horizontal, no se ve todo completo, pero acá lo que debemos realizar básicamente es seleccionar el área donde se encuentran los datos del gráfico y subirla para que le dé espacio al eje X precisamente. Si yo intentara hacer el proceso al revés, es decir, tomar desde la parte de abajo y deslizarme, pues lo único que va a hacer es ampliar la selección de todo el gráfico y el eje Y va a seguir estando parcialmente oculto. Ahora, resulta que por aquí en el eje X hay unas cantidades que tienen unos incrementos que van desde 0 hasta 1000. Noten que los incrementos están en 100 unidades, pero si yo le digo doble clic al eje Y, me aparece las opciones para darle formato a ese eje y me aparecen unas opciones que dicen mínimos y máximos. En este caso el mínimo se toma desde 0 y el máximo va hasta 1000. Yo podría modificar esa selección, por ejemplo, hasta 2000, y lo que va a hacer es que el gráfico va a tener ahora valores hasta 2000, en donde teníamos hasta 1000, van a quedar gran parte de los datos pues hacia abajo. Así podríamos modificar los límites del eje Y. Dejémoslos de cualquier manera en 1000 y acá donde dice unidades en el apartado principal, dice que hay una escala, o sea, el incremento que se está haciendo es de 100 en 100. Yo le podría decir que en lugar de 100, el incremento que se genere por el eje Y sea de 50. Entonces me va a quedar 0, 50, 100 hasta el límite de 1000. Pregunto, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, vamos a dejarlo aquí con 100. Y yo les decía que esto tenía mucha utilidad dentro de los espacios en los que se quieran calcular pronósticos. No sé si ustedes recuerdan o tienen en mente una metodología que se llama mínimos cuadrados, o si de pronto por ahí lo recuerdan así como muy distante. El método de mínimos cuadrados para hacer pronósticos, o también conocido como el método de la regresión lineal, si de pronto por ahí lo recuerdan, lo han escuchado o algo así. Que más o menos llevaba como que había una Sí, pendiente. pero hace mucho y la verdad no, pues, como todo, si no se trabaja no Claro, se recuerda. había por ahí algo que decía que una fórmula que Y era igual a mx más o menos b. Que eso básicamente me está diciendo que yo cojo unos datos y esa ecuación de recta que me aparece ahí es para decirme si probablemente en el siguiente periodo la venta va a aumentar o va a disminuir, el ingreso va a aumentar, etc. Entonces, resulta que eso tiene una serie de cálculos manuales. Aquí las herramientas gráficas de dispersión, en el apartado de más, aparece una nueva opción que se llama línea de tendencia. Si yo activo línea de tendencia, me va a aparecer estos punticos de acá, evidentemente una línea que me está mostrando en el caso de que vaya hacia arriba, que hay un incremento mes a mes en las ventas. Y yo sé que esto es un poco confuso porque uno dice, mire, estoy en este periodo de acá, me paso a este y luego va a bajar a este
y luego va a subir a este y luego etc. Tengo la duda si yo seleccioné todos los datos correctamente. Así. Entonces, básicamente, ¿qué ocurre con esto? Yo le puedo decir acá en línea de tendencia distintas opciones de línea, pero lo que yo quiero irme es más que todo donde dice más opciones. Me apertura a mí las opciones de línea de tendencia y muchas veces una de las preguntas era que calculáramos cuál era esa ecuación de la recta. Aquí dice presentar ecuación en el gráfico y me quedé sin internet. Hola nuevamente. Creo que quedé hablando solo un buen ratico. Hasta que me percaté, ¿me escuchan? Ahora sí. Ok. Parece ser que ya la red de acá se restableció afortunadamente. Como que hicieron un cambio, se cayó la una y recuperó la otra. Entonces vengo por acá nuevamente. Yo creo que quedé hablando hasta la parte de la línea de tendencia que aparecía, ¿cierto? O sea, solamente que aparecía esa línea ahí, ¿cierto? Sí, hasta ahí yo escuché. Ah, O sea, ok. la línea no la alcancé a ver cómo la sacaste. Ah, ok. Creo que Listo, perfecto. Entonces, ¿cómo se saca esa línea? Aquí en esta crucecita de acá nos dice una línea de tendencia. Yo la activo y me aparece esa linecita de ahí. Y yo les decía, sé que va a parecer un poco absurdo porque mire que estamos viendo unos picos altos, luego unos picos bajos, luego altos, vuelve a bajos, para allí, así, etc. Y uno dice, bueno, la verdad es que no, es poco comprensible decir que la línea está presentando un crecimiento muy leve a lo largo de todos los periodos que se evaluaron. ¿Qué pasa con ese crecimiento? Está diciendo básicamente que si yo quiero pronosticar lo que hay después del último periodo, pues muy probablemente ese pronóstico vaya a ser relativamente superior cada siguiente periodo en una pequeña cantidad de unidad. Resulta que a veces nos decían que sacáramos esa ecuación de pronóstico o esa ecuación de la recta y uno se ponía a hacer los cálculos, etc. y tardaba mucho tiempo en hacerlo. Entonces yo por aquí le puedo decir o bien sea la flechita más opciones y aquí me aparecen otros tipos de líneas de pronósticos y o puedo irme directamente a darle doble clic sobre esa línea que me apareció y me va a dirigir a mí a este opciones para darle formato a la línea. Por aquí en la parte de abajo yo le puedo decir acá donde dice presentar ecuación en el gráfico y noten que la ecuación que tanto a veces nos daba dolores de cabeza para calcularla, Excel simplemente con colocar línea de tendencia y decirle presentar ecuación en el gráfico ya no lo calculaba. Y eso básicamente era que era lo siguiente. En estos momentos acá hay como hay 13 periodos.
si yo quiero calcular o pronosticar la venta del periodo 14, tengo que coger 0,2792 por 14 menos tanto. Y así pues permití hacer el cálculo respectivo. Bueno, entonces, resulta que puede que sea, yo les decía, ya esto es como pues algo un poquito como más, fuera un poquito del contexto, pero si uno dice, mire todos esos picos, esos, o sea, no hay como un patrón claro que a uno le diga que esto que está acá va a ocurrir. Una de las opciones que aparece enseguida de presentar ecuación en el gráfico se llama presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Y eso a manera de cultura general, ¿qué significa? ¿Qué tan bueno es ese pronóstico que se utiliza? Me está diciendo ese pronóstico es un 0,05% de bueno. O sea, casi nada. O sea, prácticamente esos datos no se les puede calcular el pronóstico a través de el método de línea de tendencia lineal. Hay que usar otro. ¿Cuál? Pues ya eso sí es totalmente aparte, pero pues eso es, digamos, les puede servir. ¿Para qué de pronto les puede servir? Si le dicen cómo hacemos para saber cuántas van a ser las ventas de los próximos meses o cosas así, pues hay que uno ya sabe por lo menos cómo saca la gráfica, cómo saca la línea de tendencia y cómo empezar a pronosticar. Pero bueno, no es un objetivo como tal, pero puede ser algo de valor agregado para ustedes. Una vez terminado ya ese tema de los gráficos de líneas suavizadas, pasemos a la opción que dice mini gráfico. En mini gráfico resulta que yo tengo la presente información de acá y yo tengo distribuido por meses y por productos las ventas pues respectivas de esos cruces. Y por acá tengo una columna que me dice cuánto fue lo que se vendió totalmente por mes. Ahora, si yo por ejemplo quiero mirar qué ocurre con los lácteos mes a mes, yo le puedo decir lo siguiente. Me voy al apartado de datos, perdón, de insertar, y aquí voy a encontrar un agrupamiento que se llama mini gráficos. Y yo le voy a decir líneas. O no, mejor para este caso digámosle columnas. Y yo le voy a decir cuál va a ser el rango de datos, en este caso los datos de los lácteos de todos los meses. Aquí como yo estaba sobre la celda B20 me está tomando esa ubicación. Si yo quiero otra ubicación pues sencillamente la elijo y le doy a aceptar. Y por acá me aparecen unos gráficos pequeñitos, por eso se llaman mini gráficos, que tratan de representarme cómo fue la venta, cuánto fue lo que se vendió, perdón, de lácteos a través de una gráfica. Miren que por acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 barras. Las más bajitas son la sexta, séptima, octava y novena. Es decir, las ventas más bajas ocurrieron en los periodos 6, 7, 8 y 9. Que eso es básicamente junio, julio, agosto y septiembre. Y notamos que son los más bajos con respecto a esto. Ahora,
si yo quiero hacer lo mismo, pero ahora, ¿cómo es el comportamiento de enero en todos los productos? Yo puedo usar cualquiera, columnas o líneas. Simplemente puse columnas ahí como ejemplo. Pero bueno, yo me puedo parar aquí al lado y le digo insertar. En este caso quiero escoger líneas y le digo este va a ser el rango de los datos. ¿Y en dónde me voy a ubicar? Pues yo estaba de pie sobre el rango, sobre la celda I8 y le doy a aceptar y lo que va a hacer es mostrarme lo mismo que hice acá, un pequeño gráfico, pero a través de unas barras. En donde me va a decir a mí que los valores más altos ocurren. Esperen, porque no tiene sentido. No pueden ocurrir al final. Si sencillamente. Ah, ok, creo que tomé el H, ¿cierto? Sí, a mí me sale al revés. Sí, porque creo que tomé el H. Entonces, insertar líneas, rango hasta acá. Creo que había tomado el H. Ahora sí. Entonces, me está diciendo básicamente, mire, el valor más alto de hecho es del primer, está por aquí al principio, o sea, en los lácteos. Y ahí para allá va bajando, luego por ahí vuelve y sube, y luego por ahí vuelve y baja. Eso son pequeños gráficos pues visuales. Y el último que hay de esos se llama pérdidas y ganancias. Entonces vamos a decir que este de acá, que es el total por mes, yo le digo de nuevo a insertar pérdidas y ganancias y le digo el rango de datos va a ser el total de ventas por mes. Como estaba ahí sobre H20 le puedo decir aceptar y me aparecen a mí ahí unas barras muy parecidas a estas. ¿Cuál es la diferencia? Resulta que en este caso con los lácteos, si por acá bajo un supuesto existiera en mayo que fueron menos 7.841 pesos en pérdidas de lácteos, el valor acá que adopta coge hacia abajo, pero bajo el mismo color, y la presentación sigue siendo la de unas barras. Pero si yo por acá le digo a este de acá que es menos 117.000, aquí me cambia el color y me está diciendo, mire, esta de acá es una pérdida y el resto son ganancias. ¿Hasta ahí es claro? Listo. Ahora pasémonos a la hoja que se llama sumar sí. En la hoja sumar sí vamos a encontrar la sintaxis de la función suma con un condicional. Nosotros habíamos visto una función de suma que pues era para sumar todo. Pero ¿qué pasa si a nosotros nos dan un determinado criterio? Entonces la función sumar sí suma los valores de un rango que cumplan con un único criterio, solo con uno de ellos. La sintaxis es igual sumar punto sí, rango, punto criterio, es decir, el criterio de este rango y el rango a sumar. Entonces, por aquí yo les traigo esta tabla de acá, en la cual hay unos nombres, pues un género, una edad y un salario. Y me están diciendo, vea, el ejemplo es el siguiente.
indique el valor del salario de todos los hombres. Es un único criterio, ¿por qué? Porque con sumar yo puedo calcular el valor de todos los salarios, pero con la función suma no puedo saber cuál de esas sumas corresponden a hombres, en este caso identificándose hombres con la letra M y mujeres con la letra F. Entonces, dentro de la sintaxis, el rango va a ser siempre el que acompañe al criterio. Es decir, si en este rango el azul se cumple el criterio, sume o coja el rango de la suma y deme el resultado. ¿Cómo es eso? Entonces, la función sumar sí tiene tres criterios, tiene tres argumentos, los cuales dos son obligatorios, tanto el rango como el criterio, y el rango a sumar es opcional. ¿Por qué? Ya nos vamos a dar cuenta. Resulta que si yo le estoy diciendo, primero pensémoslo así, si yo le estoy diciendo que me sume el salario de todos los hombres, pues tengo que sumar lo que tiene Juan y Luis. Lo de Diana no me lo sume porque no es hombre, es una mujer. Entonces el resultado que yo espero es la suma del valor de Juan más el valor de Luis, que son 2.359.050. ¿Cómo hago eso? Aperturo la función igual sumar punto sí y me va a pedir a mí el rango. El rango en este caso va a ser este que está acá, en el cual debo cumplir un criterio, punto y coma. ¿Cuál criterio? Que ahí dentro de ese rango C13 a C15 se encuentre la palabra M, porque quiero sumar los salarios de los hombres y los hombres están identificados como M. Entre comillas porque M es un texto. Punto y coma. Rango suma. En este caso, como yo quiero sumar los salarios, pues ahí me lo están diciendo. El rango de la suma va a ser el de los salarios. Y yo le doy Enter y me dice, mire, el valor de todos los hombres, del salario de todos los hombres es de 2.359.050. ¿Hasta ahí es claro? ¿O se me cayó el internet? Ah, no. Sí, señor. Listo. Entonces, eso para el caso de sumar sí. Por aquí me traen otro ejemplo que dice que indique el valor del salario de todos los que tengan 30 años. Entonces yo le voy a decir igual sumar punto sí, ¿cuál sería el rango ahora? ¿Cuál sería ese nuevo rango? De 13 a de 15. De 13 a de 15, que es el rango en el cual yo voy a buscar el criterio de la edad. Punto y coma, ¿cuál va a ser ese criterio? Que tengan 30 años. 30. Le coloco el 30, no lo coloco en comillas porque es un número. Y le digo punto y coma, el rango de la suma va a ser el salario nuevamente. Y le voy a dar Enter y me dice, mire, el salario de todos los que tienen 30 años es de 1.959.450. ¿Quiénes tienen 30 años? Luis y Diana. Verifiquémoslo entonces. El valor del salario de Luis más el valor del salario de Diana. Y es igual. ¿Qué hay que tener en cuenta con la función sumar sí? Porque el rango a sumar es opcional. Porque yo le puedo decir acá igual sumar punto sí y le digo, miren, cojamos este rango de acá, que es el salario,
punto y coma. ¿Y el criterio cuál va a ser? Digamos que el criterio va a ser los mayores a 1.000.000. Ya miramos el tema de las comillas. Igual me va a dar el resultado. Por eso el rango a sumar es opcional, porque si en el primer rango yo le coloco, o sea, yo solamente quiero mirar información de ese primer rango, siempre y cuando eso sea mayor a 1.000.000, puedo tomar simplemente el rango que está ahí. Miren que no podía tomar un criterio de mayor a 1.000.000 porque no tenía ninguna columna que me dijera este es mayor a 1.000.000. Si ahí es mayor a 1.000.000, entonces súmelo del salario. Sino que sencillamente lo tomé de la columna de salario y le dije a todos esos mayor a 1.000.000. Y miremos quiénes son mayores a 1.000.000. Diana no cumple con ese 1.000.000, pero Luis y Juan sí, que es lo mismo que hicimos arriba, básicamente de otra manera, con otro criterio, y son los mismos 2.359.050. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, correcto. Listo. ¿Qué hay que tener en cuenta con la función sumar sí? Que el rango, es decir, acá lo que estaba en azul, tiene que tener la misma longitud que el rango de suma. Porque si por ejemplo acá yo le pongo E14 a E15 en el ejercicio de indicar el valor del salario de todos los hombres y le doy Enter, me va a decir 1.959.450. Me está sumando estos dos de acá. Miren que acá lo dice, 1.959.450. Lo cual no coincide con lo que yo espero, porque para empezar Diana es mujer y no quiero que se sume ahí. Entonces, la función sumar sí va a permitir, si yo me equivoco con el rango, con la misma longitud de rango acá y acá, me va a permitir hacer la suma sí, pero en este caso lo que va a hacer es coger todos los valores de ese rango que está incompleto, que no coincide con el de acá, y me los va a sumar. Entonces hay que tener cuidado con eso ahí. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Listo. Entonces nos vamos a pasar a la hoja que se llama sumar sí conjunto. En la hoja sumar sí conjunto, resulta que si sumar sí me sumaba los valores de un rango que cumplían con un único criterio, la función sumar sí conjunto me va a hacer esa suma cuando se cumplan múltiples criterios, si se necesita de cumplir múltiples criterios. Esa función permite incluir hasta 127 criterios distintos para las celdas que se desean pues sumar. La sintaxis de la función sumar sí es sumar.sí.conjunto, paréntesis, rango suma, punto y coma, rango 1, criterio 1. Luego punto y coma, rango 2, criterio 2, para en el caso de que tengamos dos criterios. Mientras que en sumar sí, ese rango de suma era el último parámetro, en sumar sí conjunto es el primer parámetro. Y el rango que yo seleccione acá debe ir acorde con el criterio que está acá. Y lo mismo para el rango 2 y el criterio 2. Entonces por aquí yo tengo un ejercicio que dice indique el valor del salario de todos los hombres cuyas edades sean mayores de 23 años. Entonces vuelvo y traigo los daticos que estaban allá y me están preguntando ahora, sume el salario de todos los hombres. Entonces voy a sumar el de Juan y Liz. Y yo digo,
Luis, y yo digo, eso es 2.359.000. 50, y me dicen, pero espere un momentico, súmelos que sean hombres que sean mayores que 23. El único que cumple es Luis. Por lo cual, el resultado que yo espero es 1.038.150. Lo podemos hacer. Es decir, sería igual sumar punto sí punto conjunto. Y me va a preguntar el salario. ¿Cuál es el rango del salario? Perdón, ¿cuál es el rango de suma? E13 al E15. E13 a E15. Yo estaba esperando que no me dijeran ahí el del salario. Yo me quedé callado y serio para que dijeran, no, de pronto no era el salario. Pero ya lo había dicho. Entonces, el de E13 a E15. Y ojo porque sumar sí solo me suma valores. Solo me suma valores, o sea, números. No vayamos a sumar, por ejemplo, donde dice la orientación o el género, o no vayamos a coger de rango de suma el nombre, porque no me lo va a sumar. Función suma, suma números, valga la redundancia. Y le voy a decir punto y coma. ¿Cuál es el rango de criterios 1? Ahí lo dice también. El C13 al C15. Del C13 a C15. ¿Para qué tomo ese rango de criterios 1? Para que me cumplan con una condición que sea para buscar ahí quienes cumplen la condición de hombre. Entonces ahí, ¿cuál va a ser el criterio? ¿O cómo voy a colocar ese criterio ahí? M. ¿Será que lo pongo así? M nomás. En comillas. En comillas. Porque es texto. Punto y coma. Me falta el rango de criterios 2 que ahí lo indica. Que sería... ¿Cuál sería, perdón? ¿De dónde hasta dónde? De la Creo que el D13 a 15. D13 a D15. Punto y coma. ¿Cuál va a ser el criterio? 23. Que sean mayores a 23. Bueno, entonces sí, entonces signo mayor a 23. Ahí va el tema. Yo le coloco signo mayor a 23 y yo ya tengo todos los criterios. Y le doy enter. Y me dice, hay un problema con esta fórmula. No intenta introducirla, ¿qué quiere hacer? ¿Y qué pasa? Entonces, A que el pesar... número sea mayor de 23 o que sea 24 en adelante. No, no es tanto eso. Miren que dice mayor a 23, ¿cierto? Pero esto de acá no es un número para Excel. Entonces, ¿qué toca hacer? Colocarlo entre comillas. ¿Se acuerdan que por ahí veíamos que ahora Excel, por más de que uno le colocara entre comillas un número o algo que parece un número, ese mayor a 23 parece un número, porque lo que quiere decir es búsqueme lo que hay de 23 para arriba, lo que hay por encima de 23 realmente. Y que nosotros colocábamos por ahí en una clase como hace, pongo que creo que era antes o primera semana, el primer día de semana, después de Semana Santa, en la cual colocábamos entre comillas un número, por ejemplo 5. Y a pesar de que eso es un texto, cuando uno trata de hacer una operación como por ejemplo 5 por 3, Excel va a forzar ese texto a un número porque el texto que está ahí representa un número. En este caso aplica lo mismo. ¿Qué va a hacer? De todas maneras la clave también está acá.
Este signo de mayor es un texto, por lo cual le digo comillas, mayor a 23 comillas, y le doy enter. Y ahí sí me deja hacer la suma. Ya habíamos dicho que el valor o el resultado iba a ser 1.038.150. Hasta ahí vamos bien. Sí. ¿Cómo vamos por acá con Karen? Laura. Uy, me asustó el perrito. ¿Cómo vamos con Bien, sí, Karen? señor. Edward. ¿Cómo vamos, Edward? Yo creo que ya puedo activar la cámara. Listo, ¿qué tal, Brian? ¿Cómo vamos? Bien, estoy echándole un ojito, qué pena contigo. Ahí, Leo. Aló, aló, aló. Hola, hola, lo escucho. Lo Sí, sí, escucho. sí, ya, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Sí, sí, estoy, qué pena, teniendo como problemas con la red. Ok, listo. Bueno, entonces continuemos. Resulta que por aquí abajo me está diciendo que yo quiero sumar el salario de todos los hombres que su edad sea mayor a 18. Entonces no sé si Eduard me podría ayudar con este ejercicio. Eduard. Eduard. Bueno, entonces, Karen, por favor, ¿tú me podrías ayudar con este ejercicio? Sí, señor. Pero sin el perrito porque me asusta. Ya lo bajé. Listo. Entonces sería salario total que se hace. Entonces sería igual sumar puntos y conjunto Sí, de la E23 a la E32, muy bien. punto y coma, Sí, eh, de la C23 a la C32, sí, punto y coma, comillas, sí, M, bien, cierra comillas, punto y coma, de la D23 a la D32, sí. punto y coma, comillas, signo mayor 18. Y cierra comillas y cierra la función. Oh, no la cierro y también ahí me autocompleta. Me dice 4.482.900. Muy bien, Karen, gracias. Vale, Revisémoslo profe. así por encima. Salario total de los hombres que su edad sea mayor a 18. El de Juan hay que incluirlo ahí. El de Luis también. Por acá, Gerson también. Y Nicolás también en este caso. Entonces la suma de Juan, Luis, Gerson y Nicolás aquí me dice 4.482.900. Si por aquí el señor Juan tuviese 18 años,
no me lo va a tomar porque dice mayor a 18. Entonces, señor Juan no se incluye y me va a quedar esto, más esto, más esto, 3.162.000 para este caso. Ahora, por aquí me dicen, ahora sumemos el salario total de las personas que sean del género femenino y que su edad esté entre los 20 y los 30 años. Entonces, ¿cómo sería? Yo sé que puede que algunos estén pensando en un I, pero el I no nos va a servir. La estructura que se va a seguir es muy parecida a la del sí punto conjunto. O sea, no a sumar punto sí punto conjunto, sino al sí punto conjunto ¿de qué? Que yo les decía que yo no tenía la función y que algunos de ustedes la tenían. Todas estas funciones puntos y conjunto tienen más o menos esa estructura. Entonces yo le voy a decir igual sumar puntos y punto conjunto y le voy a decir que el rango de la suma, estamos hablando del salario total, pues va a ser todos los salarios. Punto y coma. El rango de criterios, el primero va a ser es que el género sea femenino. Entonces selecciono acá en el género y busco punto y coma el criterio F que es femenino. Punto y coma. El rango de criterios 2, ¿cuál va a ser ahora? Me van a decir la edad entre 20 y 30 años. Yo sé que de pronto pueden decir, bueno, el rango va a ser este de acá, punto y coma, y el criterio, yo le digo y mayor que, puede que lo estemos pensando, sino que les estoy colocando el ejemplo, que esto mayor que 20 y que esto menor que 30. El problema es que miren que solamente puedo tomar de 23. Entonces me pueden decir, ah no, seleccionemos todo esto de acá, mayor a 20, y seleccionemos todo esto de acá nuevamente, menor a 30. Y cierro aquí el paréntesis y ya no necesito cerrar. Ah, me falta uno acá según Excel me lo dice. Y ahí me queda un 0, como si no hubiese encontrado nada. Y si nos ponemos a mirar un momento, ¿qué personas del sexo femenino están entre 20 y 30 años? Entonces yo le digo, Diana es una de ellas, Carmen también, porque al estar entre 20 y 30 quiere decir que es mayor o igual. Incluso acá me faltó el mayor igual, pero pues eso no va a cambiar ahí, o menor igual. Ups. Y por acá también, entre 20 y 30 años, esa Isabela, ignóranles ahí, que me tuvo que haber ido. Geraldine y Jacqueline sí están entre 20 y 30. Jenny y esa Isabela y Rara no tienen, no cumplen la condición de que estén entre 20 y 30. Por lo cual la suma va a ser de Diana, Carmen, Geraldine y Jacqueline. Esa suma debe dar 4.287.450. ¿Por qué no me sirve el I? Porque el I acá es un criterio. Y ese criterio acá Perdón, Señor. perdón, Brian. Es que la parte en negro en texto dice que estén entre 20 y 30, pero abajo dice F25 y 30. Ay, se me fue, perdón. 20 y 30. Qué pena, se me fue. Es eso.
Y entonces, volviendo por acá, el argumento en la función sumar puntos y conjunto, mírenlo por acá, en el criterio 2, y pueden ser, mire, hasta 120 y algo de criterios, 27. Yo estoy por acá en el criterio 2. Este criterio 2 que espero yo es que sea mayor a 20 y menor a 30. Lo que me está trayendo a mí la función y me puede traer a mí es un valor verdadero o un valor falso. Es decir, todo esto lo tengo bien, pero aquí me está tomando esto como un falso. O sea, el criterio 2 es falso y eso no es lo que yo quiero transmitir. Entonces, ¿qué me toca hacer? Aquí donde coloqué el i, ese i no debo ponerlo para este caso. El criterio 2 va a ser que sea mayor o igual a 20, punto y coma, rehago el criterio, o sea, vuelvo y tomo el criterio, el rango de las edades, perdón, punto y coma, y el criterio 3 va a ser que sea menor o igual a 30. Cierro el paréntesis y lo que va a hacer es, mire, que sean femeninos, que el rango sea mayor o igual a 20 y que por acá cuando se estrelle con el otro rango de criterios, lo fuerza que esté entre mayor o igual a 20 y menor o igual a 30. Y le doy Enter. Y ahí sí me dice 4.287.450, que corresponde a los valores de Diana, Carmen, Geraldine y Jacqueline. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Qué tal como la ve Laura Daniela y Angie Viviana? Muy bien. ¿Bien? Bien, profe. Listo. Entonces, pasémonos por acá ahora a la hoja que se llama contar.si. Y en contar.si, lo que va a hacer contar.si, ¿qué es? ¿Qué hacía contar? ¿Lo recuerdan? Que era diferente a contará. Contar es bajo un criterio. Contar era para el conteo de tipos de datos de números y el contará es para tipos de datos todos de texto, menos, también me incluía los números, menos las celdas vacías. Entonces, la función contar sí aplica un criterio a las celdas de un solo rango, perdón, se aplica a las celdas de un solo rango, ahí me quedó mal la redacción, y cuenta el número de veces que se cumple un determinado criterio. Tiene dos parámetros que son rango y criterio, ambos completamente obligatorios. Y me va a decir, por ejemplo, aquí en un ejercicio, número de mujeres. ¿Cómo hago para saber el número de mujeres? Si yo sé que están por la letra F, pues entonces, ¿cuántas Fs hay acá? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, contar puntos sí me va a decir es una cantidad de algo. No me va a sumar, sino que me va a decir cuántas veces hay algo dentro de un rango que cumpla el criterio que yo le doy. Entonces yo le digo igual contar puntos y abro el paréntesis y voy a escoger el rango del género. Y le digo punto y coma,
¿Cuál va a ser ese criterio? La F para las mujeres. Ya habíamos dicho que son 6 y efectivamente nos dice son 6. ¿Hasta ahí claro? Sí. Listo. Nos dice ahora número de personas que su nombre comienza con la letra G. Esto sí ya es un poquito más nuevo. Porque resulta que yo puedo decir igual contar puntos y abro paréntesis. Yo sé que quiero contar los nombres de las personas que empiezan por la G. Entonces yo puedo seleccionar acá punto y coma y quizás yo puedo pensar el criterio es pongámosle esa G. Y me dice 0. Porque ese criterio lo que me está diciendo ahí la función es busquen ese rango donde hay solamente G. O sea, si acá en lugar de Juan fuera una G, ahí sí me cuenta un 1. Pero lo que yo quiero es que me cuente quiénes arrancan con la letra G. Entonces yo tengo a Gerson y Geraldine. Yo sé que son esas dos personas. ¿Cómo hago para llegar a esas dos personas? Yo llego y le digo G así en comillas tal cual como está, pero le coloco un comodín. ¿Alguien de pronto ha escuchado ese término comodín? Sí. ¿Qué han utilizado como comodín? ¿Qué elemento o en qué aspecto se utiliza? ¿O en qué aspectos lo ha utilizado? ¿Cuándo lo ha utilizado el comodín? Pues aquí en Excel, cuando necesito buscar algo que sea semejante a. Semejante a. Ah, Que bueno, tenga listo. un elemento. Sí. En Cuando Excel. en otros aspectos, pues en cartas o algo por el estilo que reemplace por ejemplo, un trío de ases. Entonces tengo yo as, el joker y otro as. Ok. En la de cartas sí me dejó bloqueado porque no sé mucho. Listo. Hay otras opciones de comodín. Yo lo he usado para buscar algo en internet. Cuando uno quiere buscar, por ejemplo, industrial, todo lo referente entonces a industria. Resulta que industria puede haber industrial, industriales, industrializado. Yo le digo industria y le pongo un comodín que es el mismo signo por que utilizamos para multiplicar. En realidad es un asterisco en este caso, en este contexto. ¿Qué me va a hacer industria en una búsqueda de internet? Buscarme industrial, palabras industrializado, o sea, todo lo que tenga esta industria y ese comodín, ese asterisco, cualquier cosa que me complemente a esa industria me lo va a buscar. Industrializado, industrializada, industrialmente, cosas así. Aquí no es la sección. Se utiliza un comodín, que es el mismo, que es el de el asterisco, o el mismo por, para que lo veamos así. Le doy enter y ahí me va a decir ahora que hay dos personas que inician por la letra G, porque lo que me interesa es que en la primera palabra hay una G, el resto de ahí para allá no me interesa, puede ser cualquier cosa, puede ser Gerson, acá se me amplió el rango de hecho, puede ser Gerson, puede ser Geraldine, puede ser esto, Gabriel, cosas así. ¿Hasta ahí es claro? Listo. Ahora, si yo quisiera contar, por ejemplo, las personas con que en su segunda letra de su nombre
Mandémoslo por acá para que lo miremos. Número de personas que su nombre, que en la segunda letra de su nombre comience con la letra E. Miremoslo acá. La segunda letra de Juan es la U, no aplica. La de Luis lo mismo. La de Diana es una I. La de Carmen es una A. La de Jenny sí me cumple porque la segunda letra es una E. Isabela, esa Isabela rara no cumple porque la segunda es una S. Gerson sí me cumple porque la segunda es una E. Nicolás no me cumple porque la segunda es una I. Ay, yo señalé Isabela. Geraldine sí me cumple porque la segunda es una E. Y Jacqueline no me cumple porque la segunda es una A. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decirle lo mismo, igual contar, punto sí, tomo el rango de los nombres, punto y coma, ahí debo utilizar dos comodines. El primero va a ser un signo de pregunta para que me diga todo lo que haya antes de E. No me importa si va una A, si va una B, una C, una D. No me interesa. Lo que me interesa es que después de cualquier letra de eso vaya la E. Y ahí para allá también tampoco me interesa. Lo que sea de ahí para allá. Le digo comillas, cerrar acá, enter y me cuenta 3. Los de Jenny, Gerson y Nicolás. Si quiero que sea la tercera letra, van a ser 2 paréntesis, la letra que yo quiero y el asterisco. ¿Hasta ahí es claro? Brian, una pregunta, y en el Dime. caso de que, no sé, uno diga como cualquier persona que tenga la U dentro de su nombre, no importa dónde esté ubicado, también se puede. La U dentro de su nombre, nunca lo he hecho, la verdad. Me tocaría averiguarlo y que me lo dejes para tarea, porque nunca lo he hecho. No sabría cómo, no sé, Camilo ha trabajado con eso, de pronto sabe. No, precisamente tenía una pregunta y es, ¿qué sucede si en vez del signo de interrogación al inicio le pongo un asterisco? No debería dejarlo, debería botar un error. No, me está saliendo que es 6, pero entonces ahí quedo con la... Yo pensé que esa era en vez del signo de interrogación. Aquí sale en el caso A16 a A25 y me sale una E. Creería que está tomando lo mismo de arriba, pero probémoslo con... No, porque Y debió mover, si cambiaste, debió mover el rango. no, mira, el rango acá está igual. A16 a A25. Es igual al de acá. No, perdón, me expresé mal. Asterisco antes y después de la E. Ah, asterisco antes y después de la E. Sí, Y ahí sí sale eso, 6. eso es cualquier nombre que tenga E en su... 1, dentro 2, de... Que no sea la primera, ¿cierto? Ni la última. 3, 4, 5. Temas que yo veo acá 5. No sé por qué saldría 6. 1, 2, bueno, 2 acá, 2 personas, ¿cierto? 3 de acá, 4 de acá, 5 de acá. Ah, Isabela. 6. Entonces esa es. Nunca lo había hecho. Pero no, ¿qué pregunta? Mi pregunta es básicamente qué diferencia hay entre el asterisco y el signo de interrogación. Ok. El signo de interrogación, hasta donde yo sé, va para ir antes de. Si usted le deja el de acá, ¿qué está pasando? ¿Lo mismo? No sé, no lo probé. Me dice 0. Bueno, hagamos una cosa. Ayuda sobre esta función. ¿Qué nos dice San Microsoft en este caso?
Tan. Aquí hay algún ejemplo donde usen problemas comunes con concatenar prácticas recomendadas. Los caracteres comodín con el signo de interrogación, y asterisco pueden usarse en criterios. El signo de interrogación reemplaza cualquier carácter individual. El signo de interrogación reemplaza cualquier carácter individual. El asterisco reemplaza cualquier secuencia de caracteres. Si lo que desea buscar es un signo de interrogación o un asterisco, use este de acá. Pero no veo ninguna que diga. Entonces, creería yo que si utilizo el signo de pregunta antes y después, me bota 0, entendiéndose que no va a encontrar nada, como si fuera un error. Porque no veo acá que diga nada sobre el paréntesis antes y después de. A ver. Vale. O sea, en teoría deben hacer lo mismo. Sí, si usted quiere buscar dentro de la palabra, sería lo que usted dijo, colocar asterisco y asterisco. Pero colocar paréntesis, la palabra, la letra y paréntesis, va a botar 0. Pues está botando 0 acá. Probémoslo con otra palabra, con la A, que es muy común. Va a seguir dando 0. Parece ser que esta paréntesis, letra, paréntesis, no funciona. Si quiero lo que nos preguntaba, creo que era Karen o Angie, no recuerdo, o Laura, pues sería lo que usted comentó, Camilo, con el asterisco. Aquí si cuenta las A, 7. Juan, Diana, Carmen, Isabela, Nicolás, Geraldine y Jacqueline. No sé si resolví la pregunta o no entendí la pregunta. Pues es que debe haber alguna diferencia, no sé cuál es, la verdad, entre la combinación entre asterisco y símbolo de pregunta. Pero no sé cuál es exactamente. La diferencia es que, acá lo dice, el asterisco reemplaza cualquier secuencia. Acá lo dice. Los caracteres comodín, como el signo de interrogación y asterisco, el signo de interrogación reemplaza cualquier carácter individual. O sea, reemplaza un carácter en particular. En el caso de acá yo lo decía que colocaba el de interrogación y colocaba la E, ¿cierto? Me está reemplazando, me está diciendo, mire, aquí puede ir cualquier carácter, uno solo, es decir, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, etc. Mientras que acá con el asterisco pueden ir varios caracteres, o sea, una secuencia, por ejemplo, N, L, E, Y, F, cosas así. Creo que ya ahora sí entendí la pregunta. Sí, no importa, o sea, con el asterisco no importa la posición de la letra en la palabra. Digamos la cantidad que sí. Exacto. La cantidad y con el que signo sí. de pregunta es simplemente uno. En este caso, es un solo, entonces es uno solo. Uno Cuenta solo. por unidad. Por unidad, correcto. Eso es. Gracias. Y esta pues sí la aprendí hoy porque no me la sabía. La de asterisco y la E. Listo. Bueno, entonces pasémonos ahora a la hoja contar punto sí punto conjunto. Resulta que la función contar punto sí, así como lo hace la función sumar sí, es para un solo criterio. Para la función contar punto 5 conjunto, me va a hacer lo mismo que sumar punto sí punto conjunto, varios criterios, con la diferencia de que en lugar de hacerme una suma, me va a hacer un conteo.
Entonces aquí dice la función tal aplica criterios a las celdas de varios rangos y cuenta el número de veces que se cumplen todos los criterios. La sintaxis es contar puntos y punto conjunto, rango criterio 1, qué criterio estoy buscando, rango criterio 2, qué criterio estoy buscando, y así sucesivamente hasta 127 rangos me va a permitir. Ahora, resulta que por acá me dicen número de mujeres mayores a 25 años. Básicamente me están diciendo cuántas mujeres, o sea, cuántas Fs hay con más de 25. Entonces, por ejemplo, Diana cumple, Carmen cumple, Jenny sí no porque no es mayor a 25, Isabela tampoco, Geraldine tampoco y Jacqueline sí. Entonces, aquí me debería decir 3. ¿Cómo sería eso? Igual, contar, punto sí, punto conjunto, rango de criterios, ¿cuál va a ser? Estoy buscando mujeres, entonces busco mujeres. El rango de las mujeres, punto y coma, la M. Punto y coma. ¿Cuál va a ser el otro criterio? Que en la edad sean mayores, punto y coma, a 25. Primer criterio F. Primer criterio F. Ay, perdón. F, porque estoy buscando mujeres. Y le doy Enter. Y me dice 3, que son estos 3 que resalté acá. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Número de personas que su nombre comienza con la letra G y su edad es menor a 30 años. Entonces va a ser muy parecido a lo que hicimos con contar puntos sí. En este caso va a ser contar puntos sí, punto conjunto. Y me dicen número de personas que su nombre comienza con la letra G. Entonces el rango de criterios va a ser los nombres, punto y coma, en donde su criterio 1 sea que arranquen por la G. Punto y coma. Rango criterios 2, que su edad es menor a 30 años. Entonces, el rango de la edad, punto y coma, menor a 30. Y le doy Enter y me dice, son solamente 2 personas. Resulta que Gerson empieza con la G, al igual que Geraldine. Ya eso lo habíamos visto atrás. Ambos, como tienen menos de 30 años, pues me está contando esos 2 acá. ¿Hasta ahí es claro? Listo. Ahora, número de personas que su edad se encuentra entre 20 y 30 años. No sé si me pueda ayudar Angie Viviana. Entonces sería igual contar puntos y punto conjunto. Luego seleccionar de la C21 a la C30, punto y coma. Sería mayor o igual 20, entre comillas. Mayor igual a 20, sí, porque están diciendo entre 20 y 30 años. Muy bien, punto y coma. Punto y coma.
vuelves a seleccionar de C21 a C30, Correcto. punto y coma, y entre comillas menor o igual 30, y cierras comillas y paréntesis. Listo. 7 personas. Mayores o iguales a 20. Entonces Juan es mayor o igual a 20. Luis también es mayor o igual a 20 y menor a 30. Diana y Carmen. No, Diana y Carmen también. Jenny y Isabela sí no cumplen. Gerson cumple. Nicolás no cumple. Geraldine y Jacqueline sí cumple. Entonces 3, 4, 5, 6, 7 y ahí está el 7. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Dejemos hasta el momento acá. Mañana miramos promedio.sí y promedio.sí.conjunto, que es muy parecido. Vamos, la actividad que se carga ahorita tiene una tabla en la cual se espera contar, se espera hacer un conteo por sumar sí, uno por sumar punto sí conjunto, uno por contar sí punto sí conjunto, promedio sí y promedio punto sí punto conjunto. Entonces, por favor, hoy hagamos los 4 que vimos, que son sumar sí conjunto, contar sí y contar sí conjunto. Suben la actividad con eso, sin el promedio sí y sin el promedio sí conjunto. Y mañana la actividad vuelven y resuben el archivo, pero con promedio sí con punto sí conjunto, con una pequeña actividad que se ponga el día de mañana. ¿Listo? O sea, Vale, sí, señor. hoy entregar 4. Sumar puntos sí conjunto, contar puntos sí y contar puntos sí conjunto. Nada más. Hasta ahí. Listo. ¿Listo? Entonces detengo la grabación